El libro del Génesis es el primer libro de la Biblia, y narra la historia de los orígenes del mundo y de la humanidad. Comienza con el relato de la creación, donde Dios crea el cielo, la tierra, la luz, los mares, las plantas, los animales y finalmente al ser humano, a quien creó a su imagen y semejanza. Adán y Eva son personajes bíblicos considerados como los primeros seres humanos creados por Dios. Según la historia del Génesis en la Biblia, Dios creó a Adán a partir del polvo de la tierra, y luego creó a Eva como su compañera a partir de una de las costillas de Adán. Adán y Eva vivieron en el jardín del Edén, un paraíso donde tenían todo lo que necesitaban, y disfrutaban de una relación cercana con Dios. Sin embargo, fueron tentados por la serpiente, que los persuadió para que desobedecieran a Dios, y comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, a pesar de que Dios les había ordenado no hacerlo. Como consecuencia de su desobediencia, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, y se enfrentaron a las consecuencias del pecado, incluyendo el trabajo duro, el dolor en el parto y la mortalidad. Su historia simboliza la entrada del pecado en el mundo y la caída de la humanidad, pero también muestra la misericordia y el amor de Dios al proveerles ropa y prometer un Salvador que redimiría a la humanidad. La historia de Adán y Eva es importante en el contexto religioso porque establece las bases para la comprensión del pecado original y la necesidad de la redención a través de Jesucristo. A partir de ahí, el Génesis narra la historia de Caín y Abel, los primeros hijos de Adán y Eva, y representaban a la primera generación de seres humanos después de la creación. Caín era un agricultor, y Abel era un pastor de ovejas. Ambos ofrecían sacrificios a Dios, pero Dios tenía más complacencia en la ofrenda de Abel que en la de Caín. Esto causó un sentimiento de envidia y celos en el corazón de Caín hacia su hermano. Un día, en un campo, Caín invitó a Abel a salir al campo y allí, en un arrebato de ira y envidia, Caín mató a su hermano Abel. Caín pensó que podría ocultar su crimen, pero Dios lo confrontó y lo castigó por su acto. Caín fue marcado por Dios para que todos supieran de su pecado. Esta historia de Caín y Abel nos enseña sobre la importancia de la obediencia y la adoración sincera a Dios, y también nos muestra las consecuencias trágicas del pecado y la envidia. También resalta la importancia de cuidar nuestras actitudes y emociones hacia los demás, para evitar caer en malas decisiones que puedan perjudicar a otros y a nosotros mismos. A medida que la historia avanza, se mencionan a varios personajes importantes como Noé, un hombre justo, al cual Dios le habló, y le ordenó construir un arca, un enorme barco que serviría como refugio para él, su familia y una pareja de cada especie animal. Noé obedeció la instrucción divina y construyó el arca durante muchos años. Cuando el arca estuvo lista, Noé y su familia entraron en ella junto con los animales. Entonces, las lluvias comenzaron y un diluvio cubrió toda la tierra durante 40 días y 40 noches. El arca flotó sobre las aguas y todos los seres vivos fuera del arca perecieron. Después de que las aguas del diluvio se retiraron, el arca descansó en la cima del monte Ararat. Noé y su familia salieron del arca, y ofrecieron sacrificios a Dios como agradecimiento por haber sido salvados. Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo que nunca más enviaría un diluvio para destruir toda la vida en la tierra. Como símbolo de este pacto, Dios creó el arco iris como una señal de su promesa. La historia de Noé
nos enseña sobre la importancia de la obediencia a Dios y la confianza en su plan. También nos muestra el poder de la redención y la oportunidad de comenzar de nuevo, incluso después de la destrucción. Después del diluvio, el Génesis nos presenta a Abraham. Abraham fue elegido por Dios para ser el padre de una gran nación y el fundador de la fe monoteísta. Abraham vivía en la ciudad de Ur en Mesopotamia. Dios le habló y le pidió que abandonara su tierra y a su familia para ir a una nueva tierra que Dios le mostraría. Abraham obedeció y junto a su esposa Sarai y su sobrino Lot, se dirigió hacia la tierra de Canaán. Dios hizo una promesa a Abraham de que sería bendecido, y que su descendencia sería numerosa como las estrellas del cielo. Sin embargo, Abraham y Sarai eran estériles y no tenían hijos. Con el paso del tiempo, Dios renovó su promesa y les cambió los nombres a Abraham y Sara. Finalmente, a una edad avanzada, Sara dio a luz a Isaac, el hijo prometido por Dios. Abraham vivió una vida de fe y obediencia a Dios. Su historia es significativa, porque establece las bases para el pueblo de Israel. Isaac nació como resultado del cumplimiento de una promesa divina a Abraham y Sara, quienes eran estériles y de edad avanzada. Su nombre significa risa, porque Sara se rió cuando Dios le dijo que tendría un hijo en su vejez. Cuando Isaac era joven, su padre Abraham recibió una prueba de fe de parte de Dios. Dios le ordenó que sacrificara a Isaac como una ofrenda en el monte Moriah. Abraham estuvo dispuesto a obedecer, pero en el último momento, un ángel detuvo el sacrificio y proporcionó un carnero como sustituto. Esta prueba demostró la obediencia y la fe tanto de Abraham como de Isaac. Isaac se casó con Rebeca y tuvieron dos hijos gemelos, Esaú y Jacob. Aunque Isaac tenía la intención de bendecir a su hijo mayor, Esaú, Rebeca ayudó a Jacob a obtener la bendición de su padre, lo que causó tensión y conflicto entre los hermanos. La vida de Isaac estuvo marcada por la fidelidad de Dios a sus promesas, así como por los desafíos y las pruebas que enfrentó. A través de su historia, se nos enseña la importancia de la fe, la obediencia y la confianza en Dios, así como las consecuencias de las decisiones y acciones familiares. Isaac es considerado un ejemplo de paciencia y perseverancia en la fe, y su historia continúa teniendo un impacto en las tradiciones y enseñanzas religiosas. En el libro del Génesis se destacan temas como la fidelidad de Dios, el pecado humano, las promesas divinas y la importancia de la obediencia. A través de las historias de los personajes mencionados y sus experiencias, se revela la relación de Dios con la humanidad, y cómo su plan se desarrolla a lo largo de las generaciones. El libro del Génesis establece las bases para la historia y la fe judeocristiana, y proporciona una visión profunda de los orígenes de la humanidad y la relación de Dios con su creación. Es una obra llena de enseñanzas, lecciones morales y reflexiones espirituales que han perdurado a lo largo de los siglos. Gracias por visitar mi bello canal de oraciones Dios mi fortaleza. Espero que en él encuentres paz y conexión con Dios nuestro Señor. Dios te bendiga enormemente. Amén.